Se casó con ella sin saber que era su hermana, pero al enterarse pasó esto. Para muchos, encontrar el amor de su vida, esa persona que te complementa, es la experiencia más maravillosa de toda su existencia. Sin embargo, cuando descubres que aquella persona a la que amas es la única a la que no le puedes entregar tu corazón, te sientes el ser más desdichado del mundo. La tristeza en los ojos de Margot era evidente. Mateo, su esposo, trataba de consolarla. La asistente social les acababa de informar que ellos, antes de vivir como marido y mujer, habían compartido por 9 meses la misma habitación. Sí, el vientre de su madre. Eran hermanos mellizos, que por cosas de la vida habían sido separados al nacer. Para entender mejor esta historia, tendríamos que regresar en el tiempo, aproximadamente 25 años, cuando Andrés y Fernanda, los padres de esos chicos, se conocieron en el instituto. Los jóvenes acababan de salir del colegio y entraron a la misma universidad. Fernanda era una chica humilde que lograba conseguir un cupo gracias a sus buenas notas. Andrés no era el más inteligente, pero sus ricos padres le pagaban la matrícula. Los muchachos se convirtieron en compañeros de carrera y en medio de todo comenzaron una relación. Para su pesar, consecuencia de aquel amor, la chica quedó embarazada y los jóvenes no sabían cómo resolver la situación. Al final de todas, hablaron con los padres de Fernanda. Estos estaban decepcionados de ella porque había arruinado la oportunidad de convertirse en una profesional. De igual forma, al final decidieron apoyarla. Andrés les pidió que la dejaran irse a vivir con él a su casa, y sus padres aceptaron. Al principio la muchacha fue bien recibida. Su suegra se encontraba de viajes, y durante ese tiempo solo compartió con el padre de su novio. Cuando Andrés no se encontraba en casa, la trataba mal y le dijo que estaba seguro que su hijo no era el padre de ese niño, que ella se había embarazado para conseguir dinero y formar parte de su familia. ¿Crees que me comeré ese cuento de que quedaste embarazada por accidente? Cuando nazca el niño, le ordenaremos una prueba de ADN para comprobar si en realidad es hijo de Andrés. Mientras estés en mi casa, te tendrás que ganar el alimento, porque aquí las cosas cuestan. ¿Entiendes, muchacha?, dijo el señor algo irritado. Ante las palabras de don Roberto, Fernanda quedó sorprendida. No podía creer lo que le decía su suegro, y muy enojada, salió corriendo de regreso a su casa. Cuando Andrés se enteró de lo ocurrido, fue inmediatamente a buscarla. Quería convencerla de casarse a escondidas, pero ella no aceptó. Después de su novio irse de la casa, Fernanda le pidió a sus padres que la enviaran a vivir apartada de la ciudad, lo más lejos posible, si fuera posible al campo, a la casa de sus abuelos. Sus padres aprobaron a la joven, pues la veían triste y consideraron que alejarse por un tiempo le haría bien. A la mañana siguiente tomaron un autobús y la llevaron a aquel lugar. Posteriormente, los señores regresaron a la ciudad. Un amigo de Andrés, que vivía cerca de Fernanda, se enteró que sus padres la habían enviado lejos y le informó a su amigo. Andrés se puso como loco y hasta amenazó a sus suegros para que le revelaran su paradero. No obstante, no recibió respuestas. Después de todo pasaron un par de días y el muchacho estaba cabizbajo. Sus padres trataron de convencerlo de que lo que estaba sucediendo era lo mejor, pero él no hacía caso. Gastaba mucho dinero tratando de dar con el paradero de Fernanda y no lo lograba. Luego de todo, una tarde la vida se puso de su lado, cuando la mejor amiga de su novia, notando su tristeza, le reveló su paradero. Inmediatamente Andrés tomó su carro y fue a buscarla. Para su pesar, mientras iba en vía se presentó una fuerte tormenta. El vehículo salió de control hasta estrellarse con otro auto, y como resultado, el joven perdió la vida.
La madre de aquel muchacho estaba destrozada, porque no se explicaba las razones del accidente de su hijo, y mucho menos en una carretera tan alejada de la ciudad. El señor Roberto también consideraba que todo era muy extraño, así que para averiguar qué había sucedido, contrató a un detective privado. Luego de un par de semanas, el hombre le informó que el muchacho lo más seguro es que iba al lugar donde se encontraba Fernanda, quien estaba a punto de tener un par de mellizos. Cuando Roberto recibió esa noticia, consideró a la joven la culpable de la muerte de su hijo. No obstante, el saber que esos niños venían en camino lo hacía meditar y preguntarse si de verdad serían sus nietos. Después de todo, el hombre decidió observar la vida de Fernanda a la distancia, y cuando ésta hubo dado a luz, a sus brazos solo llegó una pequeña niña, a la cual le puso por nombre Margot. De su otra criatura, le informaron que había nacido sin vida, y el pesar en el corazón de la muchacha fue muy grande. Sin embargo, todo había sido una farsa. Su otro hijo sí estaba vivo, pero Roberto había pagado mucho dinero para que en el hospital dijeran esa mentira y él quedarse con el niño. Cuando el señor llegó a su casa con el pequeño, se lo entregó a su esposa y le explicó que le había pagado a la madre del niño para que ella se lo entregara. Esta mujer se puso muy contenta porque ahora tenía en sus brazos a su nieto, el único recuerdo que le quedaba de su difunto hijo. Esta mujer llamó al niño Mateo y posteriormente comenzó a transcurrir el tiempo. Fernanda regresó a la ciudad y con la ayuda de sus padres colocó una tienda para bebés. Aprovechando que su hija aún estaba pequeña, la convirtió en su imagen y gracias a Dios obtenía muy buenas ganancias. Naturalmente, con la corrida de las agujas del reloj, los niños crecían, uno alejado del otro, ambos creyendo ser hijos únicos y sin ni siquiera pasarse por sus cabezas la existencia del otro. Sin embargo, en el fondo de sus corazones flotaba la loca idea de que en alguna parte del mundo estaba una persona que no conocían y les hacía falta. Margot se estaba desarrollando como una chica hermosa y enamoradiza, pero su madre se empeñaba en decirle que el amor no existía, que se preocupara por estudiar, que eso sería lo que le ofrecería un buen futuro. Por su lado, Mateo era un poco más reservado en sus sentimientos. Además, en su casa Roberto siempre le decía que no podía tener una novia hasta que fuera un profesional. Después de todo, el destino parecía querer que estos muchachos se acercaran, pues cuando cumplieron 19 años, entraron a estudiar a la misma universidad. Estos chicos al parecer habían heredado muchas cosas de sus padres. Margot era muy inteligente y gracias a sus notas había conseguido un cupo en la Facultad de Medicina. Por el contrario, Mateo no era muy aplicado, pero sus abuelos, con tanto dinero, le consiguieron un cupo en la Facultad de Administración. Con el tiempo el muchacho terminó descubriendo que era muy bueno con los números. Eso le alegró mucho, porque entendía que de esa forma se prepararía para un día ser el encargado del patrimonio familiar. Durante casi 2 años, los jóvenes se mantuvieron tan cerca y tan distanciados a la vez, porque aunque estudiaban en la misma universidad, sus facultades tenían cierto trecho de distancia y nunca se cruzaban. En una ocasión, los estudiantes de medicina planificaron una fiesta para recoger fondos y mejorar sus instalaciones. El mejor amigo de Mateo lo invitó a asistir y así poder conseguir chicas. Él decía que las futuras doctoras eran muy guapas, pero Mateo no tenía muchas ganas, ya que nunca había sido un chico de fiestas. No obstante, su amigo le dijo lo siguiente: presta atención, Mateo, no solo colaboraremos con dinero, sino que los estudiantes de medicina también están pidiendo que donen sangre. ¿No quieres colaborar con una buena causa? Al final de todas, Mateo terminó siendo convencido. Cuando llegó el día de la fiesta, Margot estaba en la entrada, tomando las muestras de las personas
personas que iban a donar. La joven estaba hermosa, con poco maquillaje, pero con esos bellos ojos marrones oscuros que la caracterizaban. Varios chicos querían sacarle el número, y uno de ellos llamó completamente su atención mientras ella trataba de sacar la muestra de sangre. Aquel muchacho era Mateo. Margot estaba nerviosa y no encontraba la vena. En eso Mateo le dijo: «¿Va a ser doctora, señorita?» Y ella, con una sonrisa, le expresó que esa era la meta. Mateo había sido el último joven al cual Margot había atendido. Luego de todo pasaron a la fiesta y permanecieron juntos toda la noche. Desde ese día el muchacho comenzó a buscarla y de un momento a otro ya eran novios. Los muchachos planeaban mantener su relación en secreto hasta el día de graduarse, pues ellos sabían que en sus casas no era bien visto un noviazgo a sus edades. Sin importar lo que pensaran sus familiares, ellos seguían su relación. Es que cuando estaban juntos se sentían completos, y aquel vacío y necesidad de una persona en el pasado había quedado atrás. Todos los días, la pareja salía a compartir en el campus y en algunas otras ocasiones a la calle a ver el atardecer. Los chicos siempre fantaseaban con un día casarse y formar una familia, y sus amigos eran testigos de su amor. En aquellas conversaciones, ese tema era muy chistoso, pues sus compañeros veían a Margot y a Mateo y no parecían novios, sino hermanos. A los muchachos los comentarios de sus amigos no les afectaba, sino que más bien consideraban que ese parecido que tenían era la clara prueba de que estaban hechos el uno para el otro. En una oportunidad, Mateo había quedado en reunirse con Margot el domingo en la mañana, pero este muchacho no llegó a la cita. La joven quedó preocupada porque él no le contestaba las llamadas, pero al final de cuentas, cuando llegó la noche, Mateo le llamó para informarle qué había pasado. Resulta que su abuelo Roberto estaba teniendo problemas cardíacos y lo habían hospitalizado en la clínica central. Cuando la joven escuchó esas palabras, le dijo a su novio que no se preocupara, que ella el día siguiente tenía prácticas en ese hospital y se tomaría la labor de pasar y revisarlo. Al día siguiente, la chica fue a la habitación del hombre, pero cuando se disponía a revisar el historial médico, Roberto despertó. Al verla comenzó a agitarse, pues ella era idéntica a su madre. El anciano le gritaba que saliera de su habitación, porque ella era la culpable de la muerte de su hijo. Luego de todo, la joven le puso un tranquilizante y salió corriendo a llamar a Mateo por teléfono. Mientras hablaban, ella le expresó lo que había dicho Roberto y que no entendía por qué él había mencionado eso, aunque alegaba que tal vez se debía a las medicinas. En eso Mateo le dijo: «Tal vez te pareces a mi madre, porque mi abuelo siempre dijo que mi madre era la culpable de la muerte de mi papá». Aquellas palabras no agradaron mucho a Margot, quien decidió cambiar el tema. Posteriormente había pasado casi un año y la condición médica de Roberto estaba un poco mejor. Los jóvenes estaban a punto de graduarse y habían decidido planear su boda, solo que Mateo le expresó a Margot que aún no le quería contar nada a su abuelo, porque sabía que él no aprobaría la relación. Margot no estuvo muy de acuerdo, pero terminó aceptando. Después de todo, la joven llevó a su novio a casa para presentárselo a su familia, y todos quedaron sorprendidos al ver el parecido que tenían los muchachos. Por la cabeza de Fernanda llegó a pasar la idea de que ese muchacho podía ser su hijo, que supuestamente había muerto, pero después de analizarlo, consideró que era un imposible. Los preparativos para la boda estaban en marcha, y Mateo creyó que ya era el momento de contarle a su abuelo sobre su novia. Cuando el señor escuchó la noticia se alteró mucho, pero como la boda sería cuando acabaran la carrera, terminó aceptando.
Al día siguiente, Margot fue invitada a la casa del joven para que conociera a los abuelos de él. En el momento en el que Roberto vio a Margot, entendió inmediatamente que esa era su nieta, y ante aquel acontecimiento se le subió la presión, generando esto un infarto fulminante. En aquella ocasión, nada se pudo hacer. La abuela de Mateo, quien también estaba presente, no se explicaba qué había pasado. Al final creyeron que se debía a sus problemas cardíacos, porque la señora nunca había tenido contacto con Fernanda, y por eso el rostro de Margot no lo relacionaba con nadie. Después de todo, cuando pasó el periodo del luto, la pareja continuó con los preparativos de la boda. Tanto la familia de Margot como la abuela de Mateo estaban de acuerdo con la relación y compartían constantemente como si ya fueran de la familia. Para el día de la boda, realizaron una celebración por todo lo alto y la pareja reflejaba estar muy feliz. Posterior a la fiesta, los novios consumaron su amor y fue esa noche que ambos por primera vez se sintieron completos y plenos. Mateo y Margot sentían que ya nada podía ser mejor, pues sus días de casados habían sido una maravilla, en donde el amor que se sentían el uno por el otro había sido manifestado. Sin embargo, en la cabeza de Margot reposaban las palabras que había dicho Roberto la vez que ella lo había atendido en el hospital. Así que la mujer le propuso a su esposo que contrataran a alguien que averiguara por su madre. Así lo hicieron los recién casados. Buscaron una investigadora privada especializada en reunir familias afectadas por desapariciones o adopciones forzadas. Desde la reunión pasaron varios meses infructuosos, pero la alegría de estos muchachos se acabaría cuando la detective los llamara para que asistieran a su oficina. Cuando entraron a aquel lugar, la mujer les expresó que lo que les diría sería difícil de entender, pero que ya estaba comprobado que ellos eran hermanos y que habían sido separados al nacer, ya que Roberto se había robado a Mateo y había pagado para que le informaran a su madre que éste había nacido muerto. Ante aquellas palabras, los muchachos estaban desconsolados porque entendían que su amor estaba prohibido. Para terminar de aclarar todo, llamaron a la oficina a la abuela de Mateo y también le pidieron a Fernanda que viniera. En ese momento les contaron todo y la mujer salió corriendo a abrazar a su hijo y le dijo que ella siempre había creído que él había muerto. En cambio, la anciana solo explicó que ella siempre había creído que su marido le había ofrecido dinero a la madre del niño, pues eso era lo que Roberto le había dicho. Cuando se esclareció toda la historia, Mateo y Margot se despidieron porque sabían que no podían seguir juntos. Luego de un mes, los chicos firmaron el divorcio y se mudaron a ciudades totalmente alejadas. Por muchos años no se volvieron a encontrar, pues necesitaban tiempo y distancia para dejar todo atrás. Mientras tanto, su único medio de contacto fue Fernanda, quien siempre viajaba para pasar tiempo con sus hijos. Pasaron 20 años y fue para ese entonces que estos mellizos se reencontraron. Gracias a Dios, habían podido dejar todo lo vivido en el pasado. Todo esto debido a que habían podido formar nuevas familias y con el apoyo de ellos decidieron reencontrarse porque al final de todas eran hermanos. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? Qué difícil sería si tuviéramos la mala suerte de tener un familiar tan cercano como una hermana o alguien con parentesco similar y por no conocerla enamorarnos. La verdad es que no sabría cómo actuar si me encontrara en la posición de estos muchachos. Sin embargo, el tiempo y la distancia habían ayudado a que ellos pudieran superar esa desagradable experiencia. Si te ha gustado esta historia tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.